Buenas tardes a todos. Estamos muy contentos, sobre todo los que iniciamos hace 60 años o un poquito más nuestra vida en este Centro Universitario Cultural. Bueno, no era aquí, era en el edificio de junto, en el edificio Larios, está en el pasaje, en el segundo piso. Había una misa, la misa universitaria, los jueves, en donde aproximadamente se presentaban 20 o 30 estudiantes. Después a alguien se le ocurrió meter música y de 20 o 30 empezaron a ver 100, 150, 200. De ahí se les ocurrió construir todo esto, ampliar todas las actividades del CUC. La misa se convirtió en 2000 asistentes cada domingo, y de ahí para acá el CUC no ha parado de hacer una evangelización muy activa, fundamentalmente hacia los jóvenes universitarios, hacia el mundo universitario. Esa fue la razón por la que hace poquito más de 60 años, cuando llegaron aquí los dominicos, iniciaron con este proyecto maravilloso de evangelizar a los universitarios. Y hoy estamos festejando estos 60 años formales del CUC, que se cumplieron en abril del 2022 y que van a cerrar su festejo en agosto del 2023. Para el día de hoy dividimos el programa en 3 actividades. Vamos a estar presentando el día de hoy, en esta ocasión, la década de los 60s y los 70s. En el siguiente semestre presentaremos la década de los 80s y 90s, y en el primer semestre del año que entra, la década de los 2000s. Las actividades que hace el CUC, la forma de evangelizar. Quiero aclarar que esto no es un homenaje para ninguna persona. Muchos han participado o hemos participado durante estos 60 años, y no se trata de homenajear ni de celebrar a alguien en particular. Ha sido un equipo, ha sido una comunidad donde aquí aprendimos a qué es la forma de ser y la forma de querer cambiar el mundo universitario es a través de una comunidad. Esta comunidad constituida por todo el CUC es lo que vamos a estar presentando durante estas 3 etapas de cuál ha sido la evangelización. El día de hoy, con los 60s y 70s, vamos a dar comienzo pidiéndoles unos testimonios, porque yo creo que lo más importante es qué nos ha dejado el CUC, por qué seguimos aquí, o por qué entramos aquí, por qué nos hemos quedado, y algunos de los que no están, ¿por qué se habrán ido? También tendríamos que analizar eso. Y pues vamos a pedir a personas que han estado durante todo este tiempo, unos más jóvenes que otros, ¿qué fue lo que les dejó como evangelización el haber participado en alguna de las actividades múltiples que tenía el CUC? ¿Y qué es lo que les sigue dejando en su vida al día de hoy? Vamos a comenzar con el testimonio de nuestro queridísimo Didier. Yo tengo que decir, en mi caso particular, que fue el primer fraile que conocí. Asistí a una jornada de vida cristiana en 1967 y el asesor espiritual fue Didier. A partir de ahí, mi mundo cambió rotundamente. Y ahorita van a saber por qué. Entonces vamos a pedir a Didier que nos dirija unas palabras sobre qué es lo que ha vivido aquí durante estos 60 años y cuál es el testimonio que nos puedes dar, de estos 60 años de tu vida aquí en el CUC. Quédate sentado si quieres. Buenas tardes. Buenas tardes, padre. No sé si me escuchan. Sí. No me escucho yo porque soy sordo. Me da gusto, por supuesto, estar aquí. Fíjense, muchas veces en mis años mozos, unas damas de mis amigas y más señoritas me preguntaron: ¿por qué vino a México? Y cuando la muchacha era linda, siempre contestaba lo mismo:
van a conocerte. Pero ya se me pasó esta época de seducción. Está más bien para despedirme de todos. Acabo de cumplir 92 años. Así que voy a contestar a la pregunta de una manera seria, porque reflexionando es un milagro. En 1961 me ordenaron, pobre pecador, de sacerdote. Empezó a leer mucho sobre el sacerdocio y, entre otras cosas, descubrí que en América Latina había muchos católicos y pocos sacerdotes. Así que escribí a 3 dominicos que había conocido, uno en Argentina, otro en Brasil y el tercero en México, los 3 franceses. El de Argentina me desanimó, no piensa en eso, demasiado difícil. El de Brasil nunca me contestó y hubo un entusiasta, el padre Agustín de Sobri. Así que, ordenado sacerdote, me abrí de mi deseo de ir a América Latina y concretamente a México, al provincial de Francia. Me dijo, ni hablar, no es parte de nuestro compromiso apostólico, así que tú te quedas aquí. Y me pusieron de capellán de un movimiento de acción católica durante 4 años. Por suerte, hubo una crisis en ese movimiento, crisis ideológica y económica, y tuvieron que reducir el personal. Fui el primero a apuntarme para salir de ese movimiento y cumplir con mi sueño. Me abrí al provincial de Francia, que salía a Camerún para visitar nuestra fundación en África. Y de Camerún me escribió, Padre Didier, conozco su deseo de vivir una vida misionera, pues va a venir aquí a Camerún. Pero antes de tomar la decisión definitiva, que me escriba de respuesta con el pro y el contra. Así que expliqué que no. 4 puntos para no ir a Camerún y 4 puntos para venir a México. Pero no me hizo caso. Hice una carta al padre de Sobri. Si hay una nueva posibilidad, que se mueva, que venga, lo necesitamos. Tengo la carta. Tengo la carta del padre provincial de Francia que quería mandarme a Camerún. Pero más que todo, ocurrió que 2 dominicos franceses vinieron a participar a un capítulo de definidores en Colombia, y saliendo de ese compromiso pasaron por México para ver a su amigo Agustín de Sobri. Y al ver la batalla de Agustín de Sobri para levantar esta obra con poco personal, buscando dinero, haciendo con un joven arquitecto que está aquí presente y la transparencia, los planes del Cook. Entonces, llegando a París, dijeron al padre provincial, es injusto no ayudar a este padre. El provincial le dijo, yo tengo un padre dispuesto. Y tengo la segunda carta del padre de Sobri diciendo, le esperamos los brazos abiertos. Por eso llegué a México. Más de 55 años, como no agradecer a Dios. Me acuerdo muy bien, los 50 años, el júbilo sacerdotal de Agustín de Sobri, en su tercera gran obra en México, el CUC, Agua Viva y el Seminario de Vocaciones Adultas en Cuatlichán.
el padre Raúl Vera, recién obispo, presidió unos meses después los funerales de Agustín de Sobri. Pero esta celebración fue su última gran alegría. No sé de mañana, pero este momento para mí es una de mis últimas grandes alegrías. Muchas gracias. No le estoy quitando la carta que le dio el padre de Sobri, pidiendo su es mi programa de trabajo aquí. Ahora vamos a pedirle a Laudelino, otro de los pilares fundamentales aquí en el CUC. También desde su llegada trabajó y ha trabajado intensamente en muchísimas de las actividades del CUC. Lo recordamos haciendo de todo, absolutamente de todo. Y por esa razón y por muchas otras, por la cercanía que hemos tenido con él, pero sobre todo por el ejemplo y la persistencia que ha tenido, y el empuje, el empeño, y el poder lograr las cosas, y el poder crear una comunidad como la que tenemos. Y vamos a pedir también a Laudelino que por favor nos dé un mensaje de lo que para él ha significado estos 60 años de trabajos aquí dentro del CUC. Por favor, Laudelino. Muchas gracias. Estudiando filosofía, conocí al padre Agustín de Sobri, que en aquel tiempo andaba pues buscando la manera de fundar y repetir lo que había su experiencia en París, en Latinoamérica. Él me habló de este proyecto. Después, ya en teología, Agustín de Sobri pasó, pero ahora sí, a buscar. Cuando el prior provincial me asignaba, o me quiso asignar, al terminar mi carrera, pues en aquel tiempo la provincia de España Dominicana se le había encomendado una serie de universidades de tipo, diríamos, y eran universidades laborales que el gobierno español en aquel tiempo, no digo de quién, pues había establecido un contrato con la Iglesia. Pero a nosotros nos dieron, o les dio la provincia de España, la Universidad Laboral de Córdoba. Cuando el provincial me habló de mi destino, me sugirió ese lugar. Yo francamente le dije, oiga, ¿qué voy a hacer allá? No dar clases. ¿Qué clases? No, pues de geografía, de que dije, no, yo no estudié tanto para ir ahora a dar clases de geografía. Y pues usted sabe que el padre Agustín de Sobri le ha pedido a usted la posibilidad de asignarme o de enviarme a México. Y bueno, pues fue así como más sencillo, aceptó, porque mi opción, cuando el padre Agustín me platicó de su proyecto, realmente me entusiasmó. Éramos jóvenes y los sueños que él tenía en este proyecto de pastoral universitaria en el mundo cultural, pues realmente nos entusiasmó a varios. Solamente llegué yo, pero de 4
pues Dios me dio la oportunidad y el regalo de haber podido entrar, de que el gobierno mexicano me permitiera venir, a esta nación, a este país. ¿Por qué decidí venirme? Cuando era joven y estudiante, tuve oportunidad de interactuar con algunos universitarios. Y eso pues siempre me gustó, es decir, me llamó la atención y lo veía siempre como la ilusión de poder, ahora sí, entrar en ese mundo. Y la experiencia de este trabajo universitario es una experiencia de gracia y es un don, porque sí se puede definir de muchas maneras este trabajo, pero la obra es mucho más grande. No es solamente la idea de evangelizar, sino la idea de acompañar, la idea de luchar para que las personas tengan la formación necesaria, la educación, todas y cada una de aquellas cosas que nos hacen crecer como persona humana. Y este tiempo ha sido un tiempo ciertamente de gracia, de grandes retos. Cuando llegué a México, ¿qué había? Pues una casita, 3 frailes, 4 frailes. Y después, poco y a poco, por el afán de Sobrí y con esa visión que tenía de la necesidad de más personal, comenzaron a llegar más hermanos y juntos iniciamos este trabajo cultural, apostólico, que hoy celebramos y que fue posible no solamente porque una serie de personas nos entusiasmamos con este proyecto, sino también porque hubo apoyo de las instituciones, como fue de la Vicaría de España en México, de los dominicos, quienes entendieron al padre de Sobrí, le apoyaron, le buscaron terrenos donde estamos nosotros ubicados, porque él no tenía la economía que necesitaba para aquel entonces. Avenida Copilco 319, la casa. Edificio aquí al lado. Primero y segundo piso. Frailes, hermanos de Colombia, de Estados Unidos, de España, de Francia, y muchos hermanos de México. Y es así como la presencia de Dios y la ilusión de poder aportar algo a los jóvenes universitarios, de poder acompañarlos, de poder presentarles también una iglesia cercana a sus inquietudes, cercana pues a sus sueños, y cercana también pues a sus necesidades personales, que en la medida de nuestras posibilidades con becas también los apoyábamos. Este camino ha sido un camino de respeto al mundo universitario. No
queríamos ser clérigos en la comunidad universitaria. Deseábamos ser personas, frailes dominicos abiertos como nuestro Padre Santo Domingo al mundo universitario, que es decir, acompañar, impulsar pues la investigación, la sabiduría, la ciencia, y poner en todo eso pues este tema trascendente que nos hace capaces como personas humanas de avanzar en la concepción de los ideales y de los valores de la sociedad y luchar por ellos. Por eso, hoy al cumplir los 50 años, la verdad, yo me preguntaba ahora que bajábamos, ¿cómo le hicimos? Realmente, los primeros años ni dinero había, pero quizás por eso, porque no había dinero, y yo creo así, había entusiasmo, había generosidad, había pues el creer que verdaderamente lo que deseábamos podría ser hacerse realidad. Y verdaderamente vivir, acompañar el mundo juvenil nos hace ver la vida desde una perspectiva de esperanza y también de confianza en un futuro mejor. Los jóvenes que yo conocí en aquel tiempo, lo digo en aquel tiempo porque algunos están aquí ya todavía más o mayorcitos, sí, pero eran unas generaciones sanas. Venían de distintos lugares, de prepas, pero todos ellos traían una serie de valores quizás desde sus propias familias, que era como la base donde podíamos colocar algunas otras referencias de valores, de búsqueda, y con esa base, pues sí había una respuesta. Por otra parte también, la experiencia de tener maestros universitarios trabajando, ofreciendo sus conferencias, asesorándonos también a nosotros, es un elemento que no podemos dejar de lado a la hora de hablar de la parroquia universitaria o del centro universitario cultural. Esto no fue posible solo por los religiosos. Fue posible porque hubo muchos laicos que de una u otra manera apoyaron, empezando con los maestros investigadores de la UNAM que nunca nos negaron una petición de participación a través de las conferencias que organizábamos. Jamás nos pidieron un centavo para poder dar la conferencia o los cursos. Esto fue una gracia. Yo lo veo desde la perspectiva de la providencia. Las grandes cosas suceden porque hay muchas grandes personas alrededor. No es una sola persona. Somos muchos y muchas. Y por eso estamos aquí. Porque la parroquia universitaria o el centro universitario cultural, ahí somos todos. Todos hemos aportado una parte. Una parte que ha sido dada con generosidad. Y por eso, porque hemos tenido apoyo, porque teníamos una idea o tenemos una idea muy clara todavía de lo que el CUC puede ser, puede alcanzar y puede apoyar y puede aportar, pues esto es lo que generó esfuerzos y también entusiasmo para poder pues
encontrarnos hoy aquí celebrando estos 50 años. 50 años de gracia, 50 años de solidaridad, 50 años de unir inquietudes desde el punto de vista cultural y universitario, y la idea de hacer el bien, de construir un México mejor, un México en el cual pues la justicia y la paz sean elementos de búsqueda y de construcción. Quisiera decir muchas cosas, pero no es el momento. Pero esto, por lo menos, entra en como persona. Nunca soñé, nunca se me hubiera ocurrido pedir esta satisfacción, esta experiencia dentro del mundo juvenil, esta experiencia de entusiasmo por construir ideales y construir también pues una sociedad justa, y construir y mirar al futuro donde toda persona pueda ser y construir ella misma pues su vida y manifestar en su dignidad aquello que quiere alcanzar para su bien y para el bien de los demás. Bien, pues muchas gracias. No sabía yo de esto. Muchas gracias, Pablo. Y antes de que pasemos por los laicos, vamos a pedirle a Fray Gonzalo que nos dirija unas palabras. Fray Gonzalo Duarte es el director del Centro Universitario Cultural y además el prior del convento de San Alberto Magno, para que nos platique cómo ve este proyecto de los 60 años en función de la comunidad que se encuentra reunida y sobre todo con vistas a la gente de la universidad que está ahí enfrente. Si eres tan amable. Estamos teniendo una conversación a muchas voces. Celebramos 60 años de la creación del Centro Universitario Cultural Parroquia Universitaria, y es natural la pregunta sobre su origen y sentido, pero también sobre su presente y su futuro. Y como en una historia familiar, es hilando recuerdos, anécdotas y circunstancias como vamos a la fuente y a la vida de lo que nos hizo posible estar aquí hoy. No es la disciplina del historiador ni la erudición del curioso lo que nos hace encontrarnos. Es el gusto por sabernos parte, por agradecer, por reconocer, por redescubrirnos, lo que nos lleva a esta conversación. Es la plática que hace sincrónica la diacronía, que permite convivir a jóvenes y mayores, a voces que nos hacen presente el pasado porque estamos comprometidos con el futuro, pero que valoramos lo que hemos recibido y queremos compartirlo, porque deseamos que lo que nos dio luces y sentido no se nos quede en las manos, sino que sea chispa y reto compartido con quienes hoy tienen más futuro que pasado. Nuestro CUC nació junto a la recién nacida ciudad universitaria y ha compartido mucho de su devenir y de su historia, en una simbiosis fecunda que atrajo miradas y presencias, personas sabias o buscadoras, creadores del arte y el pensamiento, platicadores de la vida y los acontecimientos, acompañantes de luchas en un mundo abierto, mujeres y hombres jóvenes con utopías y preguntas. Podemos afirmar que somos multitud quienes aquí alimentamos nuestra fe, abriéndonos a una iglesia con el fresco viento del Espíritu, liberado por el Concilio Vaticano II. Pero también fortalecimos nuestro compromiso social con la alegría del encuentro con quienes sintonizaban con valores humanos mirados desde otra perspectiva,
pero sin miedo a contrastar miradas para caminar al unísono, reconociendo y aprendiendo la diversidad. Y no negamos la cruz de nuestra parroquia universitaria. ¿Cuánta vida se iluminó con la misa universitaria? Vibramos y nos conectamos a una experiencia de fe que nos dio entusiasmo y razón de futuro. Nos hicimos comunidad creciente y con los pies en la tierra, en nuestra tierra, porque el Evangelio nos aterrizaba y nos juntaba con quienes transitaban por otras veredas, pero que también anhelaban la justicia y la libertad. Sorpresas insospechadas salieron a nuestro encuentro en el Auditorio Frangélico con el inolvidable Cinearte PUC. Los conciertos, las conferencias, los diálogos, las polémicas y las celebraciones. Y en la cafetería platicamos y jugamos y todo lo demás. Y en las salas aprendimos y discutimos, y en los despachos fuimos recibidos y escuchados. Y disfrutamos el arte y la alegría, alimentamos amistades y hasta amores. Qué bueno que lo podemos compartir hoy. Conversemos. ¿Quién sabe que traigo en la garganta? Pero bueno. Perdón. Carolina, rápidamente porque ya no puedo. Queremos pedirte tu testimonio, que es muy hermoso y muy impactante para todos nosotros, por favor. Bien. El agradecimiento es la memoria del corazón. Para el PUC lo único que tengo es un gran agradecimiento. ¿Por qué? Porque aquí encontré la fe. Y pues no abundo más en ello porque aquí hay muchos que pueden hablar mucho mejor que yo de lo que es la fe. Pero, ¿cuándo conocí yo aquí al PUC? Estando en la facultad diseccionábamos cadáveres. Y durante todo el año, pues, había cadáveres de personas, como todos sabemos, desconocidas, que llegaban aquí al anfiteatro y nosotros los disecábamos. Al terminar el curso, el maestro, del cual desafortunadamente no recuerdo su nombre, nos pidió que si veníamos a misa aquí enfrente para orar por las almas de esas personas a las cuales nosotros podíamos haber aprendido durante todo el año. Venimos, Facultad de Odontología está justamente aquí enfrente y atrás Medicina, nos atravesamos y me acuerdo que me extrañó ver este edificio tan grande. Entramos aquí al patio y al fondo, ahí donde está ahorita la administración, había una pequeña capilla. Pues ahí fue donde hubo esa misa por los cuerpos de estos cadáveres. Y yo entré, dije, esto está muy bonito, y vi que había una sala que se llamaba Sala de Estudio en Silencio. Entonces, pues prácticamente ya el resto de la facultad, muchas veces me venía yo aquí a trabajar, a estudiar, y veía yo muchos frailes, ¿sí? Con sus hábitos blancos. También siempre decía yo, se ven mejor que los negros, pero tampoco pedía blanco ninguno, ni tampoco volví a venir a ninguna misa. Ahora que oigo que había hasta 2000 en una misa universitaria, me hubiera encantado poder venir, pero pues no era mi tiempo. No les voy a decir que era yo atea, porque no, siempre he creído, pero sí estábamos muy alejados de lo que sean misas, si no eran con bodas nada más. Y después hace la capilla, la iglesia, y desde las clínicas de enfrente de la Facultad de Odontología, yo vi cómo la estaban construyendo. Y estaba lo que es el tragaluz del baptisterio. Yo creí que era algo así como algún tipo de juego que se les iba a hacer a los universitarios. Se estaba construyendo también Reino Aventura. Entonces yo dije, algo debe de ser, y los techos así se irán a
Mi esposo es ingeniero y cuando ya vi que estaba más o menos terminado, me doy la vuelta. Jamás entraba yo de este lado, nos estacionábamos y ya era yo maestra en la Facultad de Odontología. Y veo que, sorpresa, una iglesia, y además olía delicioso. Era toda la madera, todo es madera, el techo, el piso, y le dije a Juan, vamos a misa, y hay un algo nuevo y está diferente y huele muy rico. Caminos del Señor, ¿verdad? Entramos y vi que el sacerdote que estaba celebrando el dominico era Óscar Mayorga. Muchos de ustedes lo conocieron, y vi que cuando daba la comunión mencionaba el nombre de la persona. Y dije, qué buena onda, o sea, me cayó muy bien. Y dije, voy a ver, íbamos a tener una boda, yo quería comulgar, y dije, bueno, pues, me acerqué y le dije, ¿en dónde está? Me dijo, en el cubículo 13, el de buena suerte. Yo de bueno, vine, entré al CUC, me quería yo confesar porque teníamos una boda. Entonces entro, no estaba Óscar, pasó un fraile de blanco, yo digo que era Santo Domingo, no me quiten la idea, por favor, porque me dijo, Óscar Mayorga no está, pero venga mañana a la 1 de la tarde. Yo dije, perfecto para mi horario. Después Óscar, mucho tiempo después, me dijo, jamás otro fraile me hace a mí ninguna cita, pero bueno, entré y empecé a hablar con él del cine. Eso sí me encantaba, me encanta el cine, de libros, y me dijo, siguen viendo. Y le dije, oye, yo de esto no sé nada. Dice, agárrate un catecismo de 6º año de primaria. Creí que era una manera de hablar. Le dije, ¿cómo de sexto? Que agarro chiquito. No, de 6º año de primaria, dale una leída y volvemos a platicar. Platicamos, y después él me dio el catecismo holandés, que en su momento fue gran innovación. Y ya que me estaba yo saliendo, le dije, ¿cómo sabes que te lo voy a regresar? Y me dice, porque de aquí ya no te vas a ir. Han pasado 60 años y heme aquí. Bueno, no 60, esto, bueno, no sé. Y después ya, pues bueno, aquí, estando dentro del CUC, nos invitaron al Círculo de Novios, y en el Círculo de Novios con el padre Fernando García, la ética, moral, etcétera, y en la facultad se hizo un cambio de plan de estudios de 4 años a 5 años. Yo decía que faltaba la ética porque no se daba nada de ética dentro de la facultad, y entonces aquí en el CUC se hizo el programa de la Facultad de Odontología en la máquina de escribir, así grandota, de Fernando. Todavía me acuerdo verlo bajar allá hacia el cubículo, aquí lo vamos a escribir. Y pues bueno, aquí fue, y de ahí, además tenía que ser rápido y con mucha prisa, que se iba a dar hasta el 5º año en la facultad, pero todos los programas, cuando hay un cambio de plan de estudios, se tienen que entregar de inmediato. Entonces, pues bueno, salió, y después salió el libro, también aquí muchos de los capítulos se revisaron, y ese libro fue el libro de texto en la facultad muchos años, y en 2 o 3 facultades más de la República, que se empezaban a abrir a la bioética y a la ética profesional. Entonces, pues bueno, este ha sido mi paso por el CUC en los últimos, pues, muchos años, y después tengo 20 y cacho de años de estar en las fraternidades laicales, aquí bajo el padre Laudelino, siempre amable, siempre guiando, ilumina las cosas cuando él llega y cuando está en las sesiones, y pues por lo tanto aquí sigo. Así es de que, pues bueno, yo creo que, como decía yo, el agradecimiento sigue estando, y aquí seguimos en nuestro CUC. Gracias, padre. Ahora le voy a pedir a Roberto Alatorre. Tengo que decir, siempre digo lo mismo de él, porque se me llena la boca y la cara de felicidad. Yo vengo de una familia muy católica, muy observante, muy tradicional, etcétera, etcétera. Cuando entré aquí, cambió el mundo.
Y uno de los que hicieron que cambiara mi mundo fue Roberto. Roberto me enseñó a orar. Yo rezaba y no sabía lo que decía. Y Roberto me enseñó a orar, por lo cual le vivo eternamente agradecido y estás en mi alma y en mi corazón para siempre. Roberto, por favor, tu testimonio. Ay, condenado Josefo, ya me hiciste cerrar la garganta de emoción. Y bueno, pues primeramente, pues muchas gracias por permitirme estar con ustedes, de dar un testimonio de lo que fue mi paso por el CUC. Creo que hubo varios factores que influyeron y se conjugaron en esto. Uno de ellos fue que, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad, mi familia y yo, mi casa paterna, de que estuviera aquí cerca, a 3 cuadras, en la calle de Arquitectura. Eso ayudó mucho porque me ayudó a tener cercanía aquí con el CUC. Y bueno, también elegí estudiar la carrera de Derecho, siempre he pasado por aquí, y yo digo que pues tuve 2 universidades, la Facultad de Derecho de la UNAM y el CUC, que fue mi universidad espiritual porque me permitió conocer a Dios. No fue de la noche a la mañana, fue también una parte del proceso. Pero relatándoles a ustedes cómo fue que conocí al CUC, les puedo decir que prácticamente nací con el CUC. Desde sus orígenes, recuerdo que una ocasión en una comida, mi hermano Miguel Ángel, que está aquí, me dijo: oye, dan misa aquí en una casa que está a la vuelta. Y ahorita me entero que es el número 319 que dice el padre Laudelino. Y bueno, pues era una casa pequeña, en efecto. Vivían 2, 3 frailes en la parte superior y en la parte de abajo, que era la sala con un jardincito, la estancia, sala, comedor, y lo adaptaron para misas. Ahí se ponían las sillas con cojines y pues empezamos a ir los domingos ahí. Y recuerdo que uno de los frailes, que fue el primer contacto que tuve con él, fue un fraile francés. Él se llamaba Jacques Laval. Cuando lo comento con otros de los frailes me dicen, pues no me acuerdo mucho de él, pero fue el primero con el que yo tuve contacto. Y bueno, me ofreció dar clases de francés y luego pues venían ellos con mucha fuerza, con mucho ímpetu de empezar a diversificar cosas, y pues se arrancó el CUC en esa pequeña casa del 319 de Copilco Universidad. Y de inmediato de las primeras actividades que se hicieron fue la catequesis. Y la catequesis, desde el principio, sus fundadores también fueron laicos. La familia Vaz, Armando y Sara, que en aquel entonces pues, eran novios, ahora son esposos, pero son los que arrancaron la catequesis en aquel lugar. Y bueno, pronto las cosas empezaron a crecer y pues no nos perdíamos la misa de los domingos que nos daba el padre de Sobrí. Y hay una anécdota que he estado pensando y meditando y dándole vueltas si lo platico o no lo platico. Llego ahorita a la conclusión que se los voy a platicar porque estamos en familia, ¿no? Pues resulta que estábamos en plena misa, en la homilía ahí en la casa esta que les digo, y de repente un perro. Se mete un perro justo cuando el padre de Sobrí estaba dando la homilía. Imagínense un perro grande, perro flaco, negro, en condición de calle, medio sarnoso. Si pudiera hablar el perro así con unos ojos muy grandes, diría: ¿y ustedes quiénes son? Y se mete, y entonces el padre de Sobrí, que era de tez blanca, se empieza a poner su tez así roja de coraje, ¿verdad? De enojo, porque yo creo que era más contra nosotros que contra el perro, porque como que nadie se atrevía a correr al perro, ¿no? Entonces, finalmente se desespera, se hace a un lado de la mesa, ¿no? Y le suelta una patada voladora así como para asustarlo. Evidentemente no era para pegarle, sino para asustarlo. Y bueno, pues el perro sale como chiflido para afuera. El problema fue que al padre de Sobrí como que le falló un poquito ahí la puntería, y el pie se le fue pues más arriba de lo normal, y
y se tuvo que agarrar de la mesa y de una silla, ya menos se caía, ¿no? Y bueno, pues, como pudo se repuso, y bueno, continuamos todos en la misa, y la mayoría estaba pues como en oración profunda, ¿no? Esas veces que te pones el brazo así para que no te vean, pero ¿cuál oración profunda? Todos estaban muertos de risa, y no querían notar el Padre de Sobri, ¿no? Y bueno, pues eso fue una parte de allá. Luego se termina el edificio Laios, que es un edificio grande que está aquí, y es cuando rentan el primer piso, y entonces sí, ya empieza a funcionar el CUC como tal. Y bueno, ese desarrollo del CUC ahí ya lo conocemos muchos de nosotros. Y a mí, siendo vecino de aquí, de esta colonia, pues con los amigos jugábamos fútbol de coladeritas en la calle, ¿no? Pues de poner dos piedras y unos contra otros y como fuera. Y el lugar donde escogimos para jugar fue aquí, exactamente en la calle de aquí junto, aquí. Y en una tarde-noche, recuerdo que tuvimos que suspender el partido porque venía una comitiva encabezada por el padre de Sobrí. No pensé que nos fueran a correr de aquí, pero pues venía, era así como muy formal, y empezaron a ver estos terrenos y los recorrían de uno y otra vez, él con su gente, él hablando, señalando, y bueno, la idea fue, algo van a hacer aquí, en estos terrenos. Y con el tiempo, pues evidentemente lo que se construyó fue este edificio. Y nos acordamos también, me acuerdo del padre de Sobrí, por ejemplo, cuando me tocaba pasar de la facultad a la casa ya de noche, y estaban las máquinas funcionando aquí, bombeando el cemento para la construcción. El padre de Sobrí ahí, precisamente junto a la máquina revolvedora de cemento, checando que el cemento fuera el correcto, ¿no? Fue de las cosas que pues no se olvidan, y bueno, así fue como finalmente se construyó, ¿no? Y bueno, pues esto fue uno de los factores que influyó mucho el que yo estuviera cerca aquí. Fueron tres los factores, uno de ellos fue ese. El segundo factor fue el Concilio Vaticano II, un concilio que nos enseñó a un Dios no distante, sino un Dios familiar, un Dios Padre, un Dios que estaba demasiado cerca, y también, pues obviamente con Jesús, el conocimiento de Jesús, donde empieza una revolución en aquella época que la que nos tocó vivir, pues era demasiado profunda, porque se acababa, por ejemplo, ya con el velo de las mujeres, que tenían que entrar con velo a las misas. Se acabó también con el hecho de que los padres daban la misa a espaldas del pueblo, digamos, ¿no? Ellos frente al altar. Y otra cosa también importante, la música. La música ya era vernácula, ya se podía, ya no los cantos gregorianos nada más, sino que también podía ser música del lugar, como se inició en Cuernavaca con mariachis, y pues aquí no tardó en que fuera también una música con estilo rock and roll, más o menos de la época, ¿verdad? De esto lo sabe muy bien Josefo, Carlos, que son los... Carlos Estrada, que también fueron los pioneros en la parte de la misa, se llamaba la misa universitaria. Y efectivamente todos estos cambios influyeron mucho para que la gente empezara a cambiar en relación a lo que es la religión católica, ¿no? Y el tercer factor que fue fundamental, la dirección de los padres. Los padres que realizaron muchas de las actividades. Una de ellas en la que yo más participé fue en el movimiento de ¿cómo se llamaba esta? La vida cristiana, retiros de vida cristiana de 3 días, jornadas de vida cristiana. Y pues en ese entonces me tocó iniciarlo con el padre Rafael Argüelles, con el padre Didier, y luego ya durante mucho tiempo y fundamentalmente con el padre Laudelino Cuetos. Una época fantástica para mí, y pues con ellos son los iniciadores, con ellos fundamentalmente, el padre Cuetos, el padre Didier,
eran los que estaban aquí desde su inicio, para quienes les pido un aplauso. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias, así es. Sí, todo eso. Algunas cosas vividas me las platicaste muy de cerca, o sea que sí nos dijo la verdad, ¿eh? O sea, no nos ha cuenteado nada. Y ahora le vamos a pedir a nuestro querido amigo Vicente Aparicio, que también nos dé un testimonio de dentro y de fuera sobre lo que es el CUC, lo que ha sido y todo lo demás. Gracias, Josefo. A ver, mi contribución al CUC es muy pequeña, fueron 13 años o más. Y vine con un entusiasmo extraordinario. Venía del Concilio Vaticano, donde me había tocado ser protagonista de muchas cosas. Venía de San Luis Potosí, donde había sido maestro en la universidad y en el seminario, y donde habíamos organizado una serie de pláticas para los sacerdotes y religiosos para que entendieran el concepto del concilio. Y por azares de la vida entré a la universidad, ahí tuve un programa de radio para difundir lo que yo creía que era importante para aquella época del concilio. Ahí empezó una lucha muy seria con el gobernador. Era un gobernador terrible que llegaba después de una matazón impresionante en la plaza central de San Luis Potosí, porque el pueblo había elegido al doctor Nava como gobernador, y el doctor Nava terminó en el peor sitio de la cárcel de San Luis, la Siberia. Pero el ideal para mí era el CUC. Y me dijeron, oye, ¿quieres venir al CUC? Pues encantado de la vida. Yo pasé el movimiento del 68 en San Luis, muy cercano con los líderes estudiantiles de aquella época, de aquella zona. ¿Qué representaba el CUC? ¿Qué recuerdos tengo yo? ¿Qué impronta dejó? Representaba como un encuentro muy serio de todos los que eran los actores de aquella sociedad. La ciencia, el arte, la música. Josefo participó desde como participa ahora hasta en música clásica, en fin, era una liturgia muy cercana a todos los movimientos que había, muy criticada. Muchos se publicaban artículos contra todo aquello, pero era un movimiento que estaba sostenido no solo por los religiosos del CUC, sino por aquella misma sociedad que estaba ansiosa de ver algo distinto. Había discusiones enormes al interior sobre la política, de aquí nació Jaime González de Lara. Había exposiciones muy serias, se discutían temas de arte serios. El conflicto estaba incluso dentro de la iglesia. La jerarquía no apoyaba mucho al CUC. En realidad, en aquel tiempo los obispos tenían que cambiar y todo lo que era una acción con los jóvenes la veían de otra manera y les parecía extraña y no les gustaba mucho lo que había. Después me tocó formar parte de un movimiento nacional de jóvenes donde muchos obispos los rechazaron. Entonces el CUC era ese encuentro y daba gusto ver personas de ciencia, personas del mundo social, de todos los
distintos aspectos del mundo social que venían aquí a encontrarse. Y había un encuentro con respeto. De vez en cuando había alguna bombilla por ahí, cuando venía Méndez Arceo, Estilente y cosas de esas, pero había un encuentro enorme. Y en la comunidad, al interior, había también una fortísima discusión. Pero lo que yo más recuerdo es que había un apoyo profundo entre los frailes. Podíamos estar muy lejanos en opiniones, pero nos encontrábamos en el propósito. Y este propósito lo tomábamos de la comunidad, y lo tomábamos de la comunidad estudiantil, de la comunidad social, y en nosotros confiaban elementos muy disímbolos. O sea, aquí venía gente del Partido Comunista, pero también venía, y con mucho gusto, don Manuel Espinosa Iglesias. Eran dos extremos. Y había un eco en todo esto. Por supuesto que era difícil, pero aquello, por lo menos a mí, me produjo unos años de enorme alegría, de enorme satisfacción, de lucha, de inquietud, de reflexión, de oración también, que me es difícil relatarlo en pocas palabras. Era así un lugar especial, un lugar que concentraba fuerzas, que reunía una masa crítica, pero de la cual estaba pendiente también el mundo que no estaba aquí. Entonces, lo que se hablaba en el PUC resonaba en la sociedad, resonaba en la prensa, resonaba en la iglesia. Y estaban pendientes. ¿Qué dice el PUC? También el gobierno vigilaba el PUC, por supuesto. El haberse dado toda esta conjunción de elementos, para mí fue verdaderamente prodigiosa. Yo creo que marcó una época, esta época es muy distinta, enormemente distinta. Yo no sabía cómo se podría dar aquella fuerza, aquella energía que surgió entonces, pero fue una época de verdad, de gracia, de bendición para todos los que estábamos aquí. Salíamos felices. No sé más que decirles, puedo contar muchas anécdotas, pero por lo pronto me queda ese recuerdo, ese agradecimiento. Por supuesto que a la comunidad, que me apoyó muchísimo. Aquí está Didier, aquí está Cuetos, y mi deseo de cómo volver a lograr ser centro de una energía que pueda irradiar sobre esta juventud. Ahora tenemos muchos centros de opinión, están más dispersos. Sería más difícil. ¿Cómo lograr que hubiera ese encuentro en una sociedad dividida? Sería algo mágico también. Pero yo creo que es posible, siempre y cuando se pretenda. Pero la época lo pide, yo lo sé, yo ya estoy viejo para los jóvenes de ahora, pero yo creo que ellos, como en aquella época, lo están deseando profundamente. La iglesia lo desea profundamente. Entonces, ¿cómo concretar estos anhelos? Pues me parecería que era la gracia que habría que pedir. Muchas gracias. Continuando con el programa, le vamos a pedir a Lucía, que ha trabajado muy fuerte junto con todo el equipo, pero ella dice que no, pero él lo encabezó. ¿Sí? Las mujeres saben mandar de alguna manera. Mi mamá decía que el éxito del matrimonio era muy sencillo, era hacerle creer al hombre que él es el que manda. Nada más hacérselo creer, porque la que manda es la mujer. Aquí nos pasó lo mismo. Sin ser matrimonio, sí nos hizo creer que nosotros mandábamos, pero no.
la que nos dio el empujón, quien realmente es el andamio en donde nos unimos todos y nos sostuvo para iniciar este proyecto, es Lucía, y le pido unas cuantas palabras porque sí está en el programa. Ella no lo quería, pero sí está. Gracias, José. Gracias. Lo voy a desmentir, no es cierto. En mi experiencia, el equipo que hicimos este ejercicio de memoria, que nos parece que es un deber de todos los que aprendimos a vivir y a crecer y a creer en este espacio, teníamos que hacer. Y cuando supimos de esta celebración, ya estos 60 años, dijimos, hay que recuperar la memoria. Y el equipo que formamos ha sido realmente, yo digo que más que un equipo ha sido como una comunidad, porque hemos trabajado con mucha responsabilidad todos, con nuestras limitaciones y con nuestras posibilidades, todos dando lo mejor, y con mucho acuerdo y sobre todo con mucho entusiasmo, con mucha pasión dominicana. Para nosotros ha sido revisar realmente nuestra vida a la luz de esta casa, de esta orden, y ha sido gratificante, yo diría. Entonces quiero presentarles a las personas que formaron este equipo porque, aunque contradiciendo a Josefo, creo que todos jalamos parejo. Fue un equipo muy horizontal, muy democrático, donde no había un jefe, todos opinábamos, todos trabajábamos y nos apoyábamos mucho. Entonces, quiero presentarles a Fernando, Carlos y Diana, que están por aquí, que nos hicieron un trabajo magnífico de investigación para contextualizar un poquito estas décadas, pensando sobre todo en quienes no nacían todavía en los años 60 o 70 y que conozcan un poquito qué vivíamos en aquella época, que a nosotros nos parecía llena de conflictos y de dificultades, y estábamos llenos de ideales por cambiar el mundo, y que ciertamente vivimos momentos muy difíciles, como fue el movimiento del 68, donde todos participamos, y después el halconazo del 71, y pues éramos jóvenes y lo estábamos viviendo. Y que ahora visto en perspectiva, pues nos parece que era una época quizá menos complicada, más clara, más inocente de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que es un mundo mucho más complejo. Pero el trabajo que hicieron Ana y Fernando fue de verdad magnífico, porque nos dieron un marco para ubicarnos en estas épocas, y hicieron una investigación documental magnífica. También quiero presentarles a Oscar y María Elena Welch, si gustan ponerse de pie, que han trabajado también de una manera importante. Ellos dentro de la década de los 70, que es donde empezaron a trabajar aquí, con matrimonios sobre todo, y con jóvenes que estaban de novios y que empezaban una vida nueva quizá, y ellos trabajaron también incansablemente con ellos. María Elena y Oscar se movieron, consiguieron testimonios, materiales, en fin, han hecho un trabajo magnífico también. Josefo, ¿dónde está Josefo? Bueno, Josefo también, pues con todo su entusiasmo por su proyecto de su vida, que es la misa universitaria, y que también se movilizó para encontrar a todos los integrantes, pedirles material, fotografías, también del cineclub, y en fin, haciendo entrevistas todos, buscando que nos mandaran sus experiencias de vida, y que realmente esto fue sí un trabajo de equipo. Otras personas que también nos apoyaron revisando textos, que parece mentira, pero es un trabajo, revisando materiales, y que pues también fueron muy importantes para nosotros dentro del equipo. Por su valiosa colaboración también quiero mencionar a Claudia. ¿Dónde está Claudia? Claudia Hernández. Por favor, Claudia, siempre dándonos un apoyo. Ella es la directora de Servicios Culturales.
siempre apoyándonos, siempre junto con nosotros, siempre con su creatividad y su alegría, su entusiasmo, fue muy importante para nosotros. Y bueno, finalmente, un agradecimiento especial a todos los que nos dieron sus testimonios, porque encontramos que en la vida de muchos, de muy diversas formas, según la vida de cada quien y la persona de cada quien, nos compartieron cosas fundamentales de su vida, como es la presencia de Dios, de Jesucristo, de alguna manera, vivida en la experiencia personal. Hay un teólogo dominico que pues es muy importante para nosotros, Schillenbeck, que dice que la revelación de Dios pasa por la experiencia humana. Y lo que tenemos aquí, que ustedes verán en los carteles, son experiencias de vida de las personas. Y es una gran riqueza lo que tenemos aquí. Entonces, pues, muchas gracias a todo el equipo, muchas gracias a cada uno y especialmente gracias a los que nos dieron sus testimonios. Estos testimonios que ustedes van a ver son realmente el texto de esta memoria y que son, pues, las primeras décadas. Muchas otras personas nos dieron sus testimonios, seguramente van a ser parte de las siguientes décadas, nada se pierde, y todo va a ir quedando dentro del acervo de la memoria del Cook. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Queremos también dar la oportunidad a 2 o 3 personas voluntarias que están aquí en el público, para que nos den un testimonio de lo que vivieron en el PUC, de lo que les ha dejado en la vida, en el momento que entraron y en el momento en que se encuentran actualmente. Entonces tenemos todavía un tiempecito, corto, breve, pero si alguien voluntariamente quiere expresarnos lo que ha significado el Centro Universitario Cultural en todos sus aspectos, el aspecto religioso, el aspecto cultural, el aspecto social, en fin, el aspecto universitario, el aspecto comunitario, levanten la mano y nos dará muchísimo gusto escucharlos. Doña Gaby. Bueno, yo escribí mi testimonio porque soy la sobreviviente mujer del coro del principio. Pero ahorita viéndolos a todos, de repente entendí por qué soy psicóloga. Soy psicóloga educativa y me he dedicado 50 años al desarrollo humano, a la espiritualidad, entre otras cosas, también a la sexualidad humana. Y ahorita estoy defendiendo hace 50 años un proyecto de escucha que, bueno, no ha sido nada fácil. Y cuando ya parecía que lo había logrado, se vino abajo. Y fue pues una lección difícil, pero veo la lucha de cada uno, la esperanza, la fe, y esto me acaba de inyectar Bedoyecta Tri para seguir luchando, porque de joven el CUC me salvó de muchas formas, lo digo en el testimonio. Estoy profundamente agradecida por haber sido traída aquí, porque algo más fuerte que yo me trajo, y yo creo que fue Dios mismo, aunque como dice nuestra compañera odontóloga, no, más vale creer, ¿no?, que averiguar, pero yo sí sé que fue una fuerza muy grande. Entonces me sentía en este momento de mi vida un poco descorazonada, un poco, ¿cómo les diría yo?, decepcionada, y sin embargo ustedes me acaban de recordar lo que aprendí entonces y lo que no puedo traicionar al cuarto para las 12, porque ya pues estamos en la tercera edad, pero hacia adelante. Entonces me voy con fuerzas renovadas a seguir escuchando mi corazón, porque eso lo aprendí aquí en el coro, escucha nuestro corazón. Tenemos un grupo que alguien dijo que ojalá que llegaran 2000 personas a la misa, y yo creo que lo que las trajo, aparte de la divinidad, ¿no?, del amor divino, fue ese amor que había entre nosotros, esas ganas de salir adelante, cada uno en su juventud, pero como también dijeron, cada uno tenía valores ideales, ¿no? Yo siempre he sido una idealista y una soñadora,
y me quiero morir así. Me quiero morir creyendo que todo es posible, que todo puede ser, que puede volver a haber misas de 2000 gentes, porque lo que se necesita es poner amor. Para mí, la enseñanza del Maestro Jesús de ama ha sido un baluarte muy importante en mi vida. Creo que Él me enseña ese camino y bueno, me falta mucho para aprender a amar como se necesita, pero ha sido mi guía. Entonces les quiero dar las gracias a todos por lo que dijeron, a cada uno de los padres, ¿no? A Josefo, porque es un gran amigo y ha sido, aunque él no lo sepa, también un impulso muy grande en mi vida, a Héctor Ansúrez, a Carlos Estrada, grandes compañeros de entonces, ¿no? Y a Vicente Aparicio, que hasta que habló y me lo presentaron otra vez me acordé de algunas cosas que vivimos, ¿no? Entonces, pues, gracias a todos, gracias a la comunidad y pues gracias porque estoy viva para poder compartir esto ahora. Gracias. Gracias, Laura. Hola, buenas tardes. Yo soy Adriana Welch, hija de Marilena y Oscar. Bueno, yo quería hablar porque yo crecí en el CUC. Soy tal vez de la generación después de Josefo. Nosotros crecimos desde niñas. Ahora que Caro decía cómo conoció el CUC, yo recuerdo todavía unos cuartitos acá, todavía antes de la iglesia, que cuando empezamos a venir al catecismo. Pero bueno, acá yo creo que lo importante fue ver el testimonio de mis papás, con Oscar Mayorga, iniciando un movimiento de matrimonios, del movimiento de conyugales. Y creo que nosotras nos dejó desde chicas a mí y a mis otras 3 hermanas un testimonio muy importante, porque pues después de eso hemos seguido caminos muy distintos, las 4, pero creo que yo puedo decir que gracias a este caminar en el CUC desde chicas, pues aprendí a muchas cosas y creo que lo más importante para mí fue después cuestionar mucho mi fe, cuestionar mucho qué era lo que a mí me tocaba hacer. Yo estudié psicología aquí en la UNAM y después de eso me comprometí en el Fray Francisco de Vitoria y estuvimos trabajando en derechos humanos justo en el 94. Para mí el levantamiento zapatista y la entrega hacia los derechos de la opción por los pobres fue mi opción, ha sido mi opción y espero poder seguir en ella. Creo firmemente en eso, en que nos toca cambiar el mundo por un mundo mucho más justo, mucho más incluyente, mucho más equitativo, mucho más plural, ¿no? Y ahora estando trabajando con mujeres en organizaciones campesinas, indígenas y artesanas, aunque no estoy aquí todo el tiempo, me parece que mi fe sigue conmigo de diferente forma. Me parece que hay mucho que hacer en la vida, en la comunidad, y me parece que hay mucho todavía que discutir, ¿no? También en cuanto a cómo una comunidad se puede volver mucho más incluyente, pero me parece que esta madurez de la fe, de poderla vivir día con día, la aprendí aquí, la aprendí con mis papás, la aprendí también con el testimonio cotidiano de muchos frailes que los conocí desde estudiantes y que después los hemos visto pues trabajar en diferentes regiones, en diferentes parroquias, y bueno, para mí platicar con muchos de ellos ha sido para mí importante en mi vida, ¿no? Principalmente llevo a mi corazón a Oscar Mayorga,
a José Luis Argüelles, que ya no están, pero ahora están aquí, y Laude ha sido un testimonio importante para nosotras, ahora Gonzalo, Didier también, que yo puedo decir que parte de mi compromiso fue las comunidades eclesiales de base. Mi tesis de licenciatura en psicología social es de las comunidades de base y de lo que yo trabajé aquí con los dominicos y las comunidades de base. Pues es eso, ¿no? La iglesia, desde la opción por los pobres en la teología de la liberación, para mí me cambió la vida. Y aquí estoy. Quería compartirlo porque es otro lado de lo que está aquí presente también, y que quizá no se oye porque es una parte como más silenciosa. Gracias. Gracias, Carmen. Una persona más, un testimonio más, ¿cómo no? Por cuestión de tiempo. Okay. Hablar de memoria es conmemorar. Y conmemorar para mí es poder prender 3 velas en mi corazón, en mi cerebro, en mi ser. Porque el Cook me ha dado a la mejor amiga que tengo, que es Carolina. De verdad, una amiga que es completa, que tiene fe, que te conmueve con su silencio, con su palabra y con su mesura. La segunda vela es la de este hombre que tengo aquí atrás, que es mi marido, que fue la primera persona que conocí en odontología y me dijo: compañera, te invito a un café. Y vinimos al Cook a tomar un café y llevamos 52 años juntos. Y la tercera vela es la confirmación por unos instantes que me dio la posibilidad en un momento de una comunión en donde sí sentí verdaderamente la fe. La fe no se siente siempre. Quizá ustedes vienen más seguido, quizá Carolina está aquí muy seguido, yo no tanto. Todos los días agradezco al sol, a las nubes, a los árboles, a los pájaros. Mi mundo tiene que ver con esa gran iglesia que es la naturaleza, mi hermano el hombre. Pero aquí sí pude sentir la vibración completa por unos instantes de la fe. Eso me ha dado, entre otras cosas, este lugar. Y por eso, gracias que les puedo compartir esto. Gracias a ti. Por último, ya por cuestión de tiempo nada más, Carlos, con mucho gusto. Gracias. Pues me costó mucho trabajo pensar en una vivencia referida al Cook en particular. Y yo solo quiero hablar de una que forma parte de mi ser completo. La gran amistad que he encontrado aquí en cada uno de los que vivimos. El padre Didier, el padre Laudalino y cada uno. Es difícil poder encontrar un lugar en donde se puedan encontrar amigos verdaderamente, que estamos luchando por la mejoría de la sociedad, por la presencia de Dios en el mundo, y que eso verdaderamente me ha llenado. Eso es lo que quería participar, y además aquí conocí también a mi esposa. No te hagas. Y bueno, realmente la amistad que he recibido aquí ha sido un gran premio. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Prácticamente para finalizar, le vamos a pedir a nuestro prior provincial, a Luis Javier Rubio, que dé por clausurado oficialmente lo que es el conversatorio. Después de esto va a haber una indicación de cómo vamos a poder ir siguiendo la memoria para que vayamos entendiendo el proceso que tuvo todo esto en el desarrollo del CUC y en el trabajo del CUC. Y finalmente pasaríamos a un vino de honor, en donde esperamos que
la disfrutemos todos y estemos muy contentos durante un buen ratito todavía. Entonces, Fray Luis Javier, sin estar amable. Bueno, primero, gracias por la invitación a Fray Gonzalo, a todos los organizadores de este evento. Y cuando me preguntaba qué podría compartir con ustedes, y tratando de buscar algo interesante, me encontré con un documento donde se narra a finales del año pasado una entrevista, un diálogo como el que estamos teniendo ahora entre el Papa Francisco y algunos rectores de las universidades públicas, que eso a mí me pareció fenomenal. Y entonces extraje 3 ideas que a lo mejor pueden servir para este momento. La primera idea dice el Papa Francisco que la universidad es el espacio donde las personas abren sus horizontes. Dice, horizontes para ver el mundo, horizontes para ver la humanidad, horizontes para ver la realidad. En fin, habla de muchísimos horizontes. O sea, le da una perspectiva nueva a las personas. Dice, y dentro de esos horizontes tendría que estar también el horizonte de la fe, para ver con otros ojos esa realidad, ese horizonte de la fe o el horizonte del conocimiento. Dice, eso es lo primero. Dice, en segundo lugar, dice, la universidad también es un espacio donde confluyen 2 universos muy grandes. Dice, hay un universo que es el universo del mundo, de la ciencia, del conocimiento. Y el segundo universo que está ahí presente es el universo de la persona, del ser humano, del hombre y de la mujer. Dice, es el universo, pero no del hombre en general o de la persona en general, sino de cada una de las personas que asisten a ese lugar, que se nutren de lo que allí conocen, de lo que allí viven, de lo que allí experimentan, de lo que allí aprenden. Y me parece que esto lo hemos visto precisamente en estos momentos, de una manera muy viva, ¿verdad? Y luego dice el Papa Francisco también que en la universidad se lucha para dejar atrás la cultura del descarte, que ustedes saben que ese es uno de los temas preferidos del Papa, ¿verdad? De todos los descartados, de los que no valen nada, de los que se les deja fuera, para entrar en la cultura de la comunión, del encuentro. Es también otra parte de lo que estamos viviendo hoy aquí. Entonces, estas tres ideas de las que habla el Papa, de abrir horizontes, de encontrarse con el ser humano, con la persona concreta, y la de poder vivir de una manera diferente, es lo que yo he escuchado en cada uno de estos testimonios. Pero aquí viene algo muy importante, porque el Papa dice que precisamente entre estas tres grandes dimensiones o estos tres grandes espacios es importantísimo la figura de aquellos
que son capaces de arriesgarse a trabajar en ese lugar. Aquellos que son capaces de entrar en esa misión, en ese espacio. Vengo llegando el día de ayer de Ocosingo y de San Cristóbal de Chiapas, después de haber trabajado pues un poco en la Semana Santa con varios de los hermanos que están allá, con esta gente indígena, con estos hermanos olvidados, muchos de ellos. Y cuando venía acá pensaba que también aquí hay otra selva que necesita también de la presencia de gente comprometida, como los hermanos que están aquí sentados, como ustedes que están sentados allá, para abrir estos horizontes, para hacer estos encuentros, para abrir este mundo, para construir iglesia, para construir historia, para hacer humanidad. Pues les agradezco este testimonio. Estamos en el tiempo de la Pascua, es el tiempo del testimonio de la resurrección, y me doy cuenta que a través de ustedes Jesús sigue viviendo aquí en medio de nosotros. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, Señor. Gracias. Siempre es muy emocionante para nosotros escuchar la confianza que nos tienen, no nada más a los hermanos, sino a los laicos que participamos con la orden. Sí, muchas gracias. Finalmente, y antes de invitarlos a nuestro vino de honor, creo que es muy importante que Ana, que fue quien hizo la parte de contextualización de estos años 60 y 70, nos platique un poquitito de cómo está el orden, por qué se pusieron de esta manera todos los cartelones y la forma en que deberíamos de mirarlos y entenderlos para poderle dar una secuencia y una historia completa a estos 60 años. Que más que los datos específicos de historia, es esta memoria, ¿sí? Lo que nos ha dejado y que nos debe dejar en la memoria, en nuestro recuerdo, en nuestro corazón y en nuestro actuar, ahorita y para adelante. Al terminar la explicación de Ana, los invitamos entonces pues a convivir un buen rato, paseándonos, viendo todos los cartelones, recordando buenos tiempos, recordando caras, recordando anécdotas, leyendo los testimonios que nos van a revivir muchos de los momentos que nosotros vivimos durante tanto tiempo aquí en el CUP. Ana. Gracias. Hola, bueno, no se asusten, voy a ser muy breve. Cada cartel es un tesoro y lo van a ver cuando se acerquen. Y sé que es mucho texto, ha sido un trabajo arduo de los que nos dieron sus testimonios, de la investigación que hicimos. Y tiene una metodología, no fue más ponería. Esta se llama historia social. Hay historia social de la ciencia, historia social de las comunidades, de las profesiones, en fin. Entonces quisimos hacer esto, darle un sentido más amplio. Es el CUC y su entorno. No es nada más lo que pasó, sino qué lo antecedió, por qué se dio y qué consecuencias tuvo, qué efectos, pues ya los vimos, ¿verdad?, en la sociedad. Entonces, va a estar esta exposición hasta el 29 de abril, así que yo les pido, yo sé que no lo van a leer todo, les voy a hacer examen a la salida, es mucho, pero bueno, dense su tiempito, vengan después, vuelvan a leer, yo sé que les va a gustar, ¿sí? Entonces, bueno, con todo nuestro cariño, sigamos adelante. Gracias.